de vida ante el riesgo de desastres, ¿no? Y ese es precisamente el objetivo del Centro Nacional de Estimación, Prevención, Reducción del Riesgo de Desastre, más conocido como CENEPRED. Estamos en comunicación con el jefe del CENEPRED, el señor Juvenal Medina Rengifo, precisamente para abordar este tema, ¿no? Sobre la situación de riesgo y específicamente acá en la región La Libertad. Señor Medina, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarnos con la audiencia de la región La Libertad sobre este tema tan importante que representa la gestión del riesgo para la región y para el país en su conjunto, toda vez que somos un país muy susceptible a la ocurrencia de muchos fenómenos naturales que han causado desastres y representan importantes riesgos para la vida, para los medios de vida, para la infraestructura que tenemos en el país. Para poder contextualizar un poco la conversación, señor Medina, si nos pudiera explicar, además de lo que hemos planteado, el objetivo de CENEPRED, que es la reducción de la vulnerabilidad de la población, ¿qué otro tipo de trabajo realiza? ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, es una entidad técnica nacional integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, que tiene dentro de sus funciones principales promover la prevención, la reducción del riesgo, la reconstrucción, pero también, sobre todo, partiendo desde lo que es el conocimiento del riesgo. Conjuntamente con INDECI, somos entidades técnicas que le damos el soporte a la presidencia del Consejo de Ministros como ente rector, pero también brindamos la asesoría y asistencia técnica a todas las instituciones que conforman el SINAGER en todo el país en los 3 niveles de gobierno. Dentro de estas funciones están el de poder orientar y asesorar a los gobiernos locales, gobiernos regionales, a los sectores, a entidades técnicas, en lo que es el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres, desde lo que es el conocimiento de los riesgos, de los peligros, de la vulnerabilidad en los distintos espacios del territorio. A partir de ahí, poder impulsar la formulación de los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, implementar las medidas correctivas y prospectivas que permitan, por un lado, reducir el riesgo de desastre que ya existe en el territorio, pero sobre todo también orientar las acciones para prevenir, es decir, para evitar que surjan nuevos riesgos en aquellas zonas donde todavía estamos empezando a desarrollar. Entonces, es una importante herramienta de gestión que debe acompañar al desarrollo que aspiramos a alcanzar en el territorio a través de la gestión que se hace con los gobiernos locales o gobiernos regionales y el propio gobierno central. Señor Medina, muy buenos días. Le saluda Jorge Rodríguez. Usted ha tocado un punto muy importante, la coordinación, la gestión con los gobiernos locales. Aquí en Trujillo hemos tenido, por ejemplo, el desastre de 2017, cuando las quebradas arrasaron parte de ciertas construcciones en algunos distritos de Trujillo, cuando trajeron incluso cadáveres del cementerio de Mampuesto, y se habló mucho de que las autoridades no tenían lo que se denomina un plan de contingencia. ¿Hemos mejorado en todos estos años? Bueno, desde la ocurrencia del niño costero hay una serie de lecciones que necesariamente tenemos que aprender e incorporar en nuestra forma por un lado, de comprender el riesgo, ¿no? Entender que estamos en un territorio donde estos fenómenos no son nuevos. Estos fenómenos que hemos vivido a raíz del fenómeno del niño costero particularmente, en el 2017, no es el primer niño. Entonces vamos a tener que ver cómo vamos a aprender de esta experiencia dura que nos ha costado vidas, daños físicos, también pérdidas económicas ¿no? que superan los 3.000 millones de dólares en el país con el niño costero. Por lo tanto, entonces, esa es la primera tarea. Y en ese sentido, el Sistema Nacional, digamos, viene tratando de impulsar acciones cada vez más articuladas entre los distintos niveles de gobierno. Particularmente para afrontar los efectos del niño costero, el gobierno central desde entonces ha constituido, digamos, lo que vendría a ser la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
una entidad que tiene como misión específica, digamos, de impulsar las acciones de reconstrucción en toda la zona afectada. Sin embargo, es importante señalar que aún vemos ciertos niveles de, digamos, de fragilidad en la gestión de las instancias de gobierno, tanto local, regional y nacional. No hay una articulación efectiva que es necesario para poder complementar lo que cada instancia desarrolla en materia de prevención, en materia de reducción del riesgo. Lo que corresponde, el plan de contingencia es una herramienta para responder a las emergencias. Entonces, lo que necesitamos no solamente es un plan de contingencia, lo que necesitamos es trabajar con mayor eficiencia en lo que es la prevención y la reducción de riesgo para no volver a vivir situaciones de emergencia. Ya conocemos cuáles son los peligros. Así es. Conocemos de alguna manera por qué hemos sufrido daños, de qué manera somos vulnerables a sufrir daños si es que se presenta el fenómeno. Y esa es una razón por la que debemos incorporar en la agenda del desarrollo, en los planes de desarrollo, en las inversiones públicas, las medidas que nos permitan ganar seguridad, no alcanzar mejores condiciones de seguridad para que cuando ocurran estos fenómenos que son recurrentes en el tiempo, nos encuentre en mejores condiciones de seguridad y por lo tanto los efectos han de ser menores o ya evitarlos en lo posible, ¿no? Entonces, en ahí ese sentido, es una gran tarea que nos toca desarrollar y lo que le comento es, aún vemos debilidades en la gestión, en la institucionalidad, en la gobernanza del riesgo que es necesario ir superando progresivamente en un trabajo articulado que necesitamos desarrollar entre las entidades que conformamos el SINAGER y a esto también sumando el aporte del actor privado, ¿no? De la población organizada. Señor Medina, esta tarea es amplia. Sí. Y en ese sentido, ¿cuáles son las acciones concretas que ejecuta CENEPRED en la región La Libertad? En La Libertad venimos trabajando, brindando la asistencia técnica justamente al gobierno regional, así como también a la Municipalidad Provincial de Trujillo y las municipalidades distritales, en lo que es la formulación del plan de prevención ante inundaciones, ante movimientos en masas en la cuenca del río Chicama. Igualmente hay una asistencia técnica para la formulación del plan de prevención ante los peligros de origen en la región, en lo que es la personalización del sistema de información para la gestión del riesgo de desastres, que es una herramienta que permite, digamos, implementar medidas de control a partir, digamos, del conocimiento del riesgo, para que todas las acciones que se puedan impulsar desde el gobierno regional y también de los gobiernos locales ya vaya con un sustento técnico adecuado para que estas acciones sean, digamos, sostenibles, ¿no? Entonces, hay un trabajo permanente en lo que es también la elaboración de escenarios del riesgo ante el COVID y los respectivos planes de prevención ante esta pandemia que nos afecta hoy en día. Entonces, estamos trabajando cercanamente con las municipalidades distritales en la tarea de elaborar estos planes de prevención ante el COVID. Es un riesgo que no podemos desestimar, sumado a los otros riesgos que ya los hemos mencionado, asociados a las lluvias intensas o a los movimientos en masa. Entonces, estos planes estamos trabajándolo para las ciudades de Trujillo, Laredo, Porvenir, Víctor Arco Herrera, Moche, Huanchaco, Florencia de Mora, Salaver, La Esperanza, Pacasmayo, entre otras localidades, buscando que sean los gobiernos locales que también impulsen acciones en lo que les corresponde, porque no es una tarea solamente del sector salud, sino también hay una importante tarea que cumplir desde los gobiernos locales en esta lucha, sobre todo en la tarea de prevenir y reducir el riesgo ante esta pandemia y los otros riesgos que tenemos identificados en la región. Finalmente, señor Medina, le robo una respuesta de un minuto. ¿Cómo hacer en un país que no trabaja mucho el tema de la prevención para precisamente meter ese bichito, ¿no?, en todos los ciudadanos? Necesitamos preocuparnos más en ese tema, en prevención, no actuar cuando ya ha sucedido el desastre, sino prevenirlo. Y en nuestro país no estamos acostumbrados todavía. Sí, efectivamente, ahí tenemos todavía un déficit en prevención y ahí lo que nos toca es poder trabajar desde la escuela, con los estudiantes, con los alumnos, digamos, esa labor de formar ciudadanos con esa mentalidad proactiva, que entienda, que comprenda bien su territorio,
para poder actuar bien, en coherente, digamos, intervención en el territorio. Nosotros no podemos desconocer nuestra realidad físico-ambiental, nuestra vulnerabilidad y por lo tanto, a partir de ese conocimiento y comprensión del riesgo es que vamos a poder actuar coherentemente frente a nuestro escenario y poder hacer bien las cosas para evitar ser vulnerables, porque la vulnerabilidad la construimos como sociedad, la vulnerabilidad la construye el hombre en su mala intervención en el territorio. Por lo tanto, es algo que lo podemos corregir y la educación es una de las herramientas fundamentales para lograrlo, pero también, digamos, generando mayor capacidad y mayor conciencia en los que gobiernan, en los que gestionan el territorio, en los alcaldes, los funcionarios, los gobernadores, todos aquellos que tienen una tremenda responsabilidad en orientar el desarrollo de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo con RPP, señor Medina. Gracias. A ustedes. Muy buenos días.